Una de las empresas que he traído al canal y que por supuesto es una muy buena inversión, o por lo menos es una inversión para tener en el radar, es la compañía de Alphabet. Alphabet ayer, tras la presentación de resultados, como puedes ver, cerró el mercado a 156, incluso habiendo bajado un 1,97%, pero tras la presentación de resultados terminó subiendo casi un 12%, un 11,47 hasta los 174,04. Como puedes ver aquí, a modo de resumen, en cuanto a BPAs o EPS, superaron las expectativas por un 25,61%, presentando 1,89 frente a 1,50, y en cuanto a ingresos tampoco se quedaron atrás, presentando 80,5 billions frente a los 78,7 billions. Es decir, como puedes ver, han sido unos resultados impresionantes, y eso ha hecho por supuesto que ahora, incluso antes de abrir el mercado al día siguiente, cuando estoy grabando este vídeo, la compañía se sitúe aproximadamente en los 174. ¿Qué es lo interesante? Pues que en este vídeo te voy a enseñar esos resultados, por qué han sido tan buenos, y por supuesto también vamos a ver una valoración de la compañía, a ver si, a pesar de que haya subido, que esto no significa que haya subido, que ya se te haya pasado la oportunidad. Recuerda que todo esto no son recomendaciones de compra, sino son ejemplos de cómo habría que analizar cada compañía. Pues digamos que con esa valoración vamos a ver si realmente está a un múltiplo apropiado o no, y si sigue siendo una inversión interesante a largo plazo. Como siempre, vamos a ir aquí al Investor Relation, vamos al Q1, donde aquí por supuesto tenemos un resumen de los datos presentados por la compañía. Lo interesante es que si lo hago un poquito más grande, aquí podemos ver que a modo de resumen, en cuanto a ingresos, presentaron 80.500 millones frente a los 69.700 del mismo trimestre del ejercicio fiscal anterior, es decir, crecieron un 15%, y en moneda constante un 16%. En cuanto a beneficio operativo, fíjate que pasaron de 17.400 a 25.400, con unos márgenes operativos del 32%. Además tuvieron otros ingresos porque, como sabes, Google, al ser una empresa, o más, mejor dicho, Alphabet, al ser, digamos que una empresa muy grande, tiene caja y tiene inversiones, y también digamos que genera ingresos por otras partes, pues 2.800 millones frente a 790 millones. Y por si esto no fuera poco, en cuanto a beneficio neto, 23.600 millones frente a los 15.000 millones que presentaron el mismo trimestre del ejercicio fiscal anterior, con unos EPS de 1,89 frente a 1,17. Como ves, de forma resumida, estos datos son bastante buenos, pero si seguimos bajando y vemos aquí por segmentación de la compañía, que es interesante ver cuál o cómo va cada núcleo del negocio, es decir, cada segmento del negocio, la parte de buscador pasó de 40.300 millones a 46.156 millones, es decir, un crecimiento bastante importante. Al mismo tiempo, también la publicidad de YouTube ha subido de 6.693 a 8.090 millones, es decir, también ha crecido. La parte de redes, Google Network, ha pasado de 7.400 a 7.403, es decir, aquí ha habido un ligero decrecimiento, pero prácticamente por la diferencia podríamos considerar que más o menos han presentado parecido, y eso hace que la parte total de publicidad haya pasado de 54.500 millones a 61.600 millones, un crecimiento bastante bueno. Además, la compañía por supuesto tiene suscripciones, plataforma o dispositivos que ha pasado de 7.400 millones a 8.700 millones, y en cuanto a la parte de servicios de Google, han pasado de 61.900 millones a 70.300 millones, es decir, como ves, también han crecido en esta parte de servicios. Pero por si no fuera poco, en la parte de la nube, que también es una parte que está creciendo porcentualmente mucho más que el resto de la compañía, puedes ver cómo Google Cloud ha pasado de 7.400 millones a 9.500 millones. Y en Other Bets, otras apuestas, que es donde generalmente digamos que es la parte más de investigación y desarrollo o de innovación de la compañía, es decir, no siempre suelen tener beneficios por esta parte, pero sí es verdad que a partir de aquí salen otras apuestas, precisamente como se llama, como puede ser por ejemplo la parte de Android de la propia compañía, el sistema operativo de, ya sabes, de Google, en este caso, que para la parte de móvil está tanto Android como iOS, es decir, y prácticamente Android es o ocupa la mayor parte de los teléfonos o dispositivos móviles, por tanto es interesante. Pues aquí vemos que también ha pasado de 288 a 495. Luego, además, todo esto
digamos que ha hecho unos ingresos totales, sumando esta también parte de aquí, digamos que 69.000 millones frente a los 8.500 reportados o presentados en este trimestre de 2024, lo que quiere decir que es un crecimiento bastante bueno. Y al final también como punto interesante es que el número de empleados, aquí para destacar, es que se ha reducido pasando de 190.000 empleados a 180.895, es decir que ha habido una reducción de personal y eso, como ves, no ha impedido que la compañía genere más. ¿Esto qué quiere decir? Que también, digamos que el beneficio o la generación de capital por cada empleado es mayor. Es decir, que hay un aumento de productividad por cada empleado y esto es interesante porque, como sabes, cada compañía tiene que ajustarse para evidentemente ser lo más eficiente posible. Si seguimos bajando un poquito más en cuanto a segmentación también, pero por la parte operativa, aquí vemos que de beneficio operativo, digamos que la parte de servicios generó 21.000 millones el mismo trimestre del año pasado y 27.800 este año. Luego la parte de cloud también generó beneficios operativos pasando de 191 millones a 900 millones. Luego otras apuestas, por supuesto, ha tenido pérdidas porque es verdad que se está invirtiendo más de lo que realmente termina generando en cuanto a ingresos y por eso al final digamos que genera pérdidas, pero como te digo, a partir de aquí, en esta rama, siempre pueden salir algunas cosas interesantes. Y la reducción, digamos que la pérdida no ha sido tanto. Al mismo tiempo después hay otras actividades que también han tenido pérdidas, en este caso, al final como beneficio operativo total han pasado de 17.400 a 25.400 millones. También lo interesante es que la compañía ha anunciado un nuevo programa de reparto de dividendos y por supuesto, como ya es habitual en la compañía, siguen recomprando acciones. Esto es interesante porque, como sabes, si la compañía recompra sus propias acciones, hace que los EPS sigan aumentando. Si bajamos un poquito más para ver más información sobre la compañía, aquí por ejemplo vamos a la parte de activos, donde por ejemplo vemos con lo que te decía de que la compañía tiene muchas inversiones a corto plazo. Aquí lo podemos ver en Marketable Securities. En este caso ha pasado de 86.800 millones a 83.000 millones, es decir, es mucho capital invertido, por supuesto, a corto plazo y eso genera intereses, que es la parte de otros ingresos. Luego, por supuesto, tienen la parte de caja y equivalentes, que más o menos ha aumentado un poquito en 400 millones, pero se han mantenido más o menos parecido, pasando de 24.000 millones a 24.400 millones. Luego, por supuesto, si seguimos bajando, más cosas interesantes, por ejemplo, el goodwill, que más o menos se ha mantenido estable, que para analizar, digamos, este tipo de empresas más en profundidad es bueno tenerlo en cuenta. Si vamos a la parte de pasivos, vemos por supuesto cuentas por pagar, también vemos los ingresos diferidos porque tienen parte de suscripciones esta compañía, que esto por supuesto cuenta como pasivos, que no se puede contabilizar todavía la compañía. Y luego en cuanto a deuda, aquí podemos ver que sigue manteniendo más o menos los 13.200 millones, pasando de un año al otro, que más o menos se mantiene estable. Entonces, en cuanto al balance, más o menos todo está claro. Por supuesto, la parte del patrimonio neto, como ya sabes, en este tipo de compañía, ya que no están a valor en libros, o el valor en libros, mejor dicho, como estas compañías tienen más valor intangible, pues no debemos de tenerlo tanto en cuenta. Pero si seguimos bajando un poquito más, aquí vemos, por ejemplo, la P&L, donde, como ya te comentaba, vemos los ingresos que han crecido de esos 69.000 millones a 80.000 millones. Luego vemos desglosado todos los costes. Por ejemplo, costes de ingresos han aumentado un poquito, de 30.000 millones a 33.000 millones. También la parte de investigación y desarrollo más o menos se ha mantenido estable, ha aumentado un poquito. La parte de marketing se ha mantenido más o menos estable, incluso se ha reducido. Y general y administrativo, digamos que también se ha reducido ligeramente, lo que hace que los costes de la compañía al final no hayan crecido tanto. Y tal y como te he explicado en el canal, si los costes aumentan menos de lo que aumentan los ingresos, aparece lo que se conoce como apalancamiento operativo, que eso hace o repercute en que la compañía aumente mucho más los márgenes y por tanto expanda el beneficio operativo y el beneficio neto. En este caso lo podemos ver porque han pasado de 17.000 millones a 25.000 millones, como te comentaba. Se le suman esos otros ingresos debido a inversiones, se le descuentan los impuestos y llegamos a un beneficio neto de en este caso 23.000 millones frente a los 15.000 millones anteriores, y eso hace unos, digamos, EPS. Tenemos que mirar la parte diluida,
Recuerda que siempre se tiene que mirar la parte diluida porque, por ejemplo, esta compañía reparte acciones como incentivo para empleados o directivos y por eso esa emisión de acciones diluye a los accionistas. Lo que debemos de tener en cuenta este 1,89 en vez de este 1,91 para que lo tengas en cuenta. Y luego, por supuesto, las acciones en circulación que, como puedes ver con respecto al trimestre anterior, se ha reducido de 12.800 millones a 12.500 millones, cosa que también es positivo. Y si seguimos bajando, por ejemplo, aquí podemos ver ya la partida del cash flow, donde, como sabes, digamos que la compañía a partir del beneficio neto reconstruye todo lo que no ha supuesto salidas de caja real o lo que sí, y llegamos a un cash flow operativo. En este caso ha pasado de 23.000 millones a 28.000 millones. A partir de aquí lo interesante es ver cuánto han gastado de CAPEX. En este caso pasaron de 6.200 millones a 12.000 millones, es decir, como puedes ver, han gastado más en este primer trimestre de 2024. Y si bajamos para ver realmente cómo ha sido la gestión del capital, vemos que han destinado una parte a pago de stock-based compensation, es decir, de stock options en esta parte, luego después recompra de acciones, que eso es lo interesante porque, como sabes y como te he dicho, esta compañía, si recompra acciones, se va canibalizando a sí mismo, lo que hace que los EPS sigan aumentando más, pues han recomprado todavía más que el mismo trimestre anterior. Luego por aquí vemos también una parte de repago de deuda, es decir, han ido repagando también deuda. Y por supuesto, al final esto lo que implica es que al principio del periodo hayan tenido 21.000 millones y hayan terminado al final del periodo con 25.000 millones el año pasado, y este año se hayan mantenido en los 24.000 millones, ya que al final digamos que con lo que han acabado es con 445, esa pequeña diferencia. Como ves, los resultados de la compañía han sido muy buenos, es decir, han crecido en varios segmentos, han presentado mayores ingresos, mayor beneficio operativo, mayor beneficio neto. Al mismo tiempo, en cada segmento han crecido, no solo en la parte de publicidad, sino también en la parte de publicidad de YouTube, la parte de redes, la parte de en la nube, es decir, todas las partes o segmentos de la compañía han crecido. Y por si fuera poco, también es verdad que el equipo directivo ha mencionado que siguen invirtiendo en la inteligencia artificial de Google, lo que quiere decir que también están avanzando a pasos agigantados por la parte de inteligencia artificial. Eso es bueno porque también se están posicionando dentro de ese segmento, y todo esto, como ves, hace pensar que de aquí a largo plazo el futuro para esta compañía puede ser bastante claro y por lo menos predecible para los próximos años. Entonces, una vez hemos visto los resultados de la compañía y así entendemos por qué el mercado ha decidido subir en post-market un 11%, ahora sí vamos a ir a la parte de valoración para ver si realmente la compañía está, digamos, cotizando a un múltiplo atractivo o no. Como sabes y como ya te he explicado en el canal, Ticker tarda en actualizar los datos de la compañía. Como puedes ver aquí, está cotizando a 156, pero realmente nosotros lo que vamos a tener en cuenta son estos 174. Por tanto, debemos de calcular en primer lugar, digamos, que el múltiplo al que está cotizando la compañía. Para eso me voy a ir a la calculadora, como siempre, y pongo aquí los 174, y esto lo voy a dividir entre los EPS que se presupone que va a presentar la compañía para, digamos, este ejercicio fiscal 2024. Por supuesto, ten en cuenta que si la compañía ha presentado mejores resultados de lo que estaba estimado, es probable que de aquí a final de año incluso presente mejores resultados que las estimaciones de analistas. Pero para ser conservadores vamos a tener en cuenta simplemente lo que estiman los analistas. Aquí, en cuanto a EPS normalizados, como puedes ver, para 2024 se estima 6,79. Por tanto, me voy a la calculadora y lo divido entre 6,79, y esto quiere decir que la compañía realmente, después de esta subida, estaría cotizando a 25,6. ¿Por qué hay que hacer este pequeño diferencial? Porque si vamos aquí a valoración, realmente puedes ver que en cuanto a PER, la compañía aquí aparece que estaría cotizando a 22 veces. 22 veces porque supuestamente no se ha ajustado, digamos, el movimiento de mercado tras la presentación de resultados. Entonces realmente serían 25 veces, aunque también tienes que tener en cuenta que esos EPS pueden ser superiores debido a que, como ves, Google ha presentado mejores resultados de lo esperado, sobre todo en EPS un 20 y pico % más. Por tanto, una vez vemos esto, ahora debemos de entender si este negocio a largo plazo puede sufrir o no, y tal y como te he ido explicando a lo largo del vídeo, ves que en la parte de YouTube
realmente cada vez va creciendo más. La parte de la nube, es decir, el cloud, digamos que es la parte que tiene más crecimiento y que tiene vientos de cola para los próximos años, lo que quiere decir que también es probable que esa parte siga creciendo. Quizás la parte un poco que más podría verse afectada en momentos de incertidumbre o de dificultades económicas es la parte de publicidad en general, porque normalmente los anunciantes no se anunciarían tanto si tienen más problemas económicos, es decir, si no pueden destinar tanto gasto en inversión para, por ejemplo, digamos, marketing o publicidad, entre otras cosas, pues debido a esos recortes, digamos que por esa parte Google podría sufrir un poco más. Aún así, digamos que podríamos pensar que esos beneficios se podrían terminar equilibrando, lo que quiere decir que, en mi opinión, creo que a largo plazo, sobre todo a corto plazo, a lo mejor podría haber un problema, pero que yo creo que eso no le impediría crecer a la compañía. Quizás crece menos a corto plazo, pero no le va a impedir crecer, digamos que todo lo que estima el mercado a medio y largo plazo, es decir, de media 14-15%. Por tanto, los múltiplos, como vemos aquí, los múltiplos que ha pagado de media el mercado por esta compañía han sido 21 veces a un año, a 3 años 22, casi 23, a 5 años 24 veces. Ten en cuenta que también lo de 2021 está distorsionado, pero incluso si miramos a 10 años vemos que la media de esta compañía podríamos decir que se sitúa en torno a las 20-25 veces. Generalmente por esta compañía se ha pagado menos de lo que normalmente se debería de pagar. Por esta compañía ya te digo yo que se debería de pagar de media 25 veces, pero generalmente porque también es verdad que han habido, digamos, noticias con respecto a multas, con respecto a investigaciones por parte de distintos gobiernos para Google, supuesto monopolio, entre otras cosas. Digamos que esta compañía, al igual que Meta, digamos que no están exentas de esa incertidumbre de mercado. Por tanto, digamos que para ser conservador podríamos plantear un escenario de 20 veces y otro un escenario más normal o estándar de 25 veces para esta compañía para los próximos años. Por tanto, digamos que si nos vamos aquí a la parte de estimaciones, ahora me voy a ir a largo plazo para ver las estimaciones de los analistas y si tienen cierto sentido. Como sabes, la compañía recompra acciones, lo que quiere decir que los EPS van a crecer más o pueden crecer más de lo que van a crecer los ingresos. Aquí los analistas estiman que el crecimiento de la compañía va a ser cercano al doble dígito, como puedes ver, 9%, o a partir, mejor dicho, de 2024. Si bajo y muevo esto un poquito más, puedes ver que aquí aproximadamente 2024 11%, 2025 10, 9,8, 8, 8, es decir, aproximadamente podríamos decir que va a crecer a doble dígito, cercano al 10% en cuanto a ingresos. Pero como esta compañía, y como ya te he explicado, tiene apalancamiento operativo, aumenta los márgenes, digamos que el beneficio crece más de lo que crecen los ingresos gracias a la reducción u optimización de costes. Eso significa que los EPS van a crecer todavía más, además de, como te comento, recomprando acciones. Por tanto, aquí el crecimiento de EPS normalizados, como vemos, en este caso 17, 15, 14, 17, 19, que puede ser factible. Yo incluso, para ser algo más conservador, voy a quedarme con que de aquí a 2028 van a generar 12 de EPS, es decir, no 12,47, sino 12. Lo que quiere decir que esos mismos 12, es decir, va a crecer un poquito menos de lo que estiman aquí los analistas, pues 12 primero por 20 veces quiere decir que 240 de precio objetivo y la compañía está, como te decía, a 174. Lo interesante es que siendo conservador, es decir, la parte baja del múltiplo a 20 veces y también siendo más conservador con los EPS en cuanto a ese crecimiento, ¿vale? Pues al final nos da de que a un plazo de 5 años no perdemos dinero. Ahora, lo interesante es que, por supuesto, si tenemos en cuenta un poquito más optimistas, realmente más normal, que es que la compañía pueda generar estos 12,47, pues tenemos en cuenta esos 12,47 y lo voy a multiplicar en este caso por 25, suponiendo que de aquí a 2028 ya no habrán esos problemas macroeconómicos que impidan al mercado pagar un múltiplo más acorde a lo que merece la compañía. Por tanto,
El precio objetivo, como puedes ver, ya se situaría aproximadamente en los 311, es decir, ya estaría más cercano de doblar esta compañía y por tanto, como ves, el crecimiento de esta compañía más el múltiplo que se podría pagar, es decir, ahora que aunque parezca que se está pagando 25 veces por la compañía y pueda parecer exigente, realmente es un múltiplo apropiado para la compañía, lo que quiere decir que si la compraras hoy tendrías una rentabilidad desde los precios actuales hasta 311. ¿Cuánto es esa rentabilidad más o menos? Pues como siempre voy a ir aquí a MoneyChimp para ver la rentabilidad exacta o el crecimiento exacto. Me voy a ir aquí a calculadora, retorno y el precio actual son esos 174 que voy a poner aquí, 174 por una parte, y de precio objetivo vamos a poner estos 311, lo que quiere decir que 311 a 5 años obtendrías un 12,32%, aproximadamente entre un 12 y un 13%. ¿Esto qué quiere decir? Que tener o invertir en una compañía ahora mismo que está a 25 veces te garantiza, porque más o menos el crecimiento de esta compañía para los próximos años, aunque se pueda moderar a corto plazo por la incertidumbre en la parte de publicidad, a medio largo plazo seguramente obtendrás una rentabilidad de doble dígito. Y eso es interesante, ya que como ves esta compañía tiene mucha calidad, además está expandiéndose en la parte de inteligencia artificial, en la parte de la nube, y sigue creciendo por el resto de ramas, ya sea por publicidad y también por la parte de YouTube. Por tanto, como ves, a pesar de que Alphabet haya subido en postmarket ya un 12% y se sitúe en las 25 veces, sigue siendo una buena inversión, sobre todo para mantener en cartera a largo plazo. Y nada, esto es todo sobre la actualización de resultados de la compañía Alphabet, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos en el próximo.